Episodio 3 del Conquistador de la 1. Menudo como viene el programa. Bueno, antes que nada siempre tenemos que empezar con el palito que hay que darle al programa, a la organización, a la televisión, pero no es normal que antes teníamos millones de anuncios y siempre acabamos muy tarde, pero es que ahora que no los tenemos el programa empieza a las 11 de la noche. ¿Esto qué? A ver, el prime time cuando yo era pequeño empezaba después del telediario. El telediario comenzaba a las 9, pues a partir de las 9:30. Si me alargas un poquito más, pues las 10 como mucho, pero es que a las 11, si los que van a conseguir un buen ser es la telenovela esa que había, que era como Amares para siempre en tiempos revueltos o como se llamen esas, pero es de la noche, porque es que tenía a sus espectadores, si es que alguien ve eso, y además a todos los que estábamos esperando para ver el Conquist. Es que no tiene ningún sentido que empiece a esas horas. Pero bueno, esto no es nuevo en el programa, esto con el Conquist ya estamos más que acostumbrados. No tanto al inicio, sino al final, que se alargue siempre hasta las 1000 de la mañana, lo cual no lo entendemos. Pero bueno, ellos son los que deciden, ellos son los que saben y ya está. Nosotros vamos con lo nuestro, que es comentar el episodio. Y bueno, como siempre, esto comienza con la llegada de los correos a los campamentos. He de decir que en esta ocasión me ha sorprendido porque llega un correo que no explica demasiado, simplemente tiene una frase que dice algo así como tenéis que buscar la salida, tenéis que encontrar la salida o la única forma de salir, y ya con eso todos interpretan que se trata posiblemente del laberinto. No sé si es que hay mucho conquistólogo, mucha gente que ya ha visto mucho el programa o qué, pero la verdad es que era una prueba que estaba civilinamente metida y los tres equipos la pillaron a la primera. Así que sin sorpresas nos presentamos en el lugar del juego de inmunidad, que ya habíamos conocido por el adelanto. Efectivamente se trata de El Laberinto. El Laberinto, por si alguien no está familiarizado, es un juego de los más míticos que hay en el Conquist. De hecho, he de decir que para mí antes me gustaba algo más, me parecía más duro. Si ahora os ha parecido duro, yo creo que antes lo era más, pero es cierto que ahora tiene cosas diferentes. Antes era que van como todo el equipo, ir boca arriba, atados unos de pies a manos y arrastrándose como un gusano, y tenía diferentes pruebas que hacer dentro del propio laberinto. Tenían que excavar, tenían que meterse por unos fosos, debajo de unos troncos, por unas mallas de telaraña, de cuerdas. Ahora todo eso no hay, lo hace más sencillo, menos broncas, menos conflictos a la hora de pasar por los sitios, pero en cambio tiene una cosa que a mí me parece muchísimo peor, que es el vigía, la persona esa que te guía, que está boca abajo. Que a mí eso es lo que más... lo que peor llevaría. Estar dentro del gusano ahí atrapado, con todo el mundo con barro, con tal... Eso parece muy agobiante. Pero estar boca abajo todo el tiempo que dura esa prueba, porque esa prueba tiene que ser larguísima. Nosotros vemos solo cuando confluyen, pero hay veces que un equipo se va, empieza a dar la vuelta al recorrido, y eso tiene que ser lento. Y estar ahí boca abajo... horrible, horrible. Y de hecho no es la primera vez que vemos que les sucede algo o que no pueden aguantar en esa posición las personas elegidas. Y hablando de las personas elegidas, vamos a una de las cosas claves que yo creo que sucedió aquí, y fue el momento de elegir a las personas. La organización les dice que tienen que elegir a dos personas, una para ser el vigía y otro para hacer una labor importante. Normalmente la labor esa importante en los últimos años está siendo que estés en el centro y vengan como a rescatarte, o que te liberen y luego seas tú el que lidera al gusano para salir, que es lo que pasó este año. Y el vigía suele ser esta otra persona que está boca abajo. Bueno, pues aquí hay un momento en que les dan, 5 minutos para que elijáis a los vuestros, por lo menos no dejaron que otro equipo fuera el que se los eligiesen. Y en esa mini reunión que tienen cada equipo, las chicas, las verdes, las Satabéis, hicieron algo muy extraño, porque vamos a pensarlo con cabeza. Se oye esa frase literal, vamos a pensarlo con cabeza, y no se les ocurre otra que poner a Mireia, la chica a la que le falta una pierna o que tiene una pierna ortopédica, como la vigía, la que está colgada boca abajo de las piernas. Desde la organización ya les dice, ¿estáis seguras de que esto es lo mejor y tal? Y empiezan, bueno, es que ella ha dicho que sí podía, es que tal, es que cual. Pero tuvo que ser efectivamente el médico el que fuera y dijera, oye, nosotros no lo vemos, nosotros no creemos que puedas hacer esta labor en esta prueba. Así que proponemos que cambies. Y el equipo verde pues se ve obligado a cambiar, meten a Mireia como la última parte de la cola del gusano y ponen boca abajo a Garry, a María Garrido. Claro, y aquí vemos una pequeña diferencia. Otros años yo sí que he visto que por mínimas confusiones, equivocarte con el nombre, casi perdías una prueba. O
o no te dejaban competir, o como habías elegido mal al compañero, te habías equivocado de nombre, no te dejaban ponerle donde estaba, no se permitían esos cambios. Aquí, bueno, puedo entender que es un tema médico, pero también es un fallo del propio equipo que se queda sin ningún tipo de consecuencia. Yo aquí por el momento veo que están siendo un poco más laxos con todos esos problemas que, bueno, la verdad es que algunas veces era un poco exagerado. Es que has dicho mal el nombre, te has equivocado en una letra y ya no te dejamos competir, o a esa persona no la dejamos participar. Pero bueno, ya una vez corregido, subsanado ese error que tienen las verdes, que no es la primera vez que le sucede, todo hay que decirlo, vemos que también los otros dos concursantes elegidos van a ser, por una parte, Loren, el que va a estar boca abajo, el del equipo azul, y por parte del equipo rojo va a ser Azo. Este, si no me equivoco, es el que es canario, tampoco es que la hayamos visto demasiado hasta el momento. Así que bueno, va a ser una de estas primeras veces en las que va a tener algo de importancia o va a tener algo de más televisión en el programa. Y bueno, el juego comienza con las verdes en todo momento por delante. Y mira que me he puesto un fotograma del laberinto para ver si los equipos cometieron algún error. Pero no, en ese laberinto, en la tercera línea hacia el centro, solo había una puerta. Y esa puerta quien más cerca la tenía eran las verdes. Luego los rojos y azules, los azules lo tenían mucho más cerca, pero no sé por qué, se complicaron muchísimo y llegaron a la altura de esa puerta muy igualado con los rojos, que la verdad es que la tenía bastante lejos y tenía que hacer mucho recorrido. ¿Esto qué permitió? Pues dos cosas. Primero, que para las verdes se les hiciera mucho más sencillo. Más sencillo porque tenían el gusano más corto, menos gente para mover, obviamente, y encima pues tuvieron el recorrido más fácil. Si no te equivocas, pues si te equivocas puedes ponerte a dar vueltas y no es nada fácil dirigir por ese laberinto, ¿eh? Pero aún se les facilitó más la cosa porque al coincidir rojos y azules coincidieron, es que prácticamente a la vez en el mismo hueco, y en vez de dejarse pasar unos o dejarse pasar los otros, que suele ser siempre la bronca, nada, estos dos equipos intentaron los dos pasar por el mismo carril durante todo el rato. Además fueron a hacer el mismo recorrido. Eso llevó a fricciones, broncas, gritos, gente que decía que se le estaba haciendo daño. Ahí estuvo el germen de todas las discusiones y todo lo que va a pasar a partir de ahora en este programa, en ese momento de confluir los dos grupos. Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte. Como digo, las verdes llegaron las primeras a la zona central, recogieron a Pastrana, que es la que había estado en esa zona, y empezaron a salir y prácticamente no tuvieron encontronazo con los otros dos equipos, salvo en un momento puntual que además tuvo mucha polémica, porque llega un momento en que yo creo que es que casi no se tienen ni que cruzar, pero coinciden ahí en una esquina en la que están los azules haciendo la esquina y las verdes tienen que tirar recto. Bueno, pues en ese momento Polvillo saca el pie y como que empuja o hace presión contra el pecho y el cuello de Pastrana. Y ahí, pues Johanna le coge y le dice: oye, tú, no me apretes, no me pegues patadas, tal cual. En ese momento parece que no pasa más, porque vemos como un compañero levanta las piernas a Polvillo y ya está, ya no le hace presión, y las verdes tiran para adelante. Tenían el camino bastante allanado hasta el punto de que prácticamente cuando ya consiguen salir del laberinto todas juntas, los otros dos equipos, después de tanta discusión y tonto, apenas lo que habían conseguido era conseguir a sus dos personas del centro y empezar a salir un poco del primer triángulo más central. O sea, mucho más no habían hecho cuando las verdes ya embocan a por la bandera del conquistador. Entonces, bueno, fue una victoria bastante sencilla para lo que suele ser el laberinto, muy dolorosa, muy sufridas, como siempre este tipo de pruebas que son horribles, pero bastante sencilla para lo que podría haber sido y para, por ejemplo, lo que sufrieron los otros dos equipos. Todo el jaleo vino después. En estas reuniones postjuego siempre suele haber mucha caña, mucha discusión. Y aquí, pues con este juego de contacto no iba a ser menos. Uy, uy, uy. Hubo discusión entre Pachi y los rojos. Los rojos acusaban a Pachi de ser un mal jugador, de haber jugado muy sucio. Pachi, por su parte, decía que no, que habían sido los rojos, especialmente Gullo, el que había sido muy sucio. De hecho, ahí Andrea también le acusaba, porque Andrea decía que había estado a punto de dislocarle el brazo en varias ocasiones y que ya le pedía que por favor, oye, pasa, pero pasa sin pasarme por encima, que yo te dejo, que a tus compañeros les deja pasar, y que el otro no, el otro continuaba ahí, bronca, yo paso por aquí como sea. Y a ver, que el contacto está bien y me gusta que existan estas fricciones, pero claro, si tú estás a punto de lesionar a un compañero, el compañero te está pidiendo por favor que lo hagas, pero intentando no lesionarle, y tú dices que a ti te da igual,
No lo sé, ya vemos que Gullo va a ser un problema bastantes veces a lo largo de este programa. Y bueno, en este entorno de discusión entre unos y otros, le dicen a Joana Pastrana que diga algo y ella dice que se quiere quejar de la actuación o de la actitud de Polvillo, de esas patadas que le ha metido, de ese empujón que le ha dado en el cuello. Y es entonces cuando Polvillo explota. Parecía que estuviera en el sálvame porque tú no me vas a decir eso, esta mujer no me va a decir a mí esas cosas. Y se marcha como... soy el sálvame y me voy por los pasillos. No sé, ya dije que no me gustaba este participante y la verdad es que en este episodio tampoco lo mejora. Total, que el hombre vuelve y le acusa de que ha utilizado un insulto homófobo para dirigirse a él en ese momento, que cuando le da esa supuesta patada, él dice que no le ha dado, pero que en las imágenes sí que se ve, ella responde con un insulto homófobo. Entonces, claro, ahí hay un debate yo creo que el programa quiere evitar que se utilicen ese tipo de lenguajes y lo que va a hacer es a lo largo de todo el programa les va a preguntar en varias ocasiones si ha existido o no ha existido ese insulto. Algo que además va a quedar resuelto y va a dejar a una persona pues muy mal y a otra pues mejor, con la verdad por delante. Y claro, en esta reunión conocemos también, obviamente, antes de que los equipos se vayan cada uno a su campamento, quiénes van a ser los nominados por parte del equipo ganador. En este caso, con una estrategia lógica e interesante, las verdes nominan a Finito y Queroseno por simple cantidad. Ellas han perdido mucha cantidad de personas y poner en peligro a 2 personas a la vez, pues les igualaría en número si pierden ellos. Así que Finito y Queroseno, los primeros nominados de este episodio. Si además estas broncas no fueran pocas, el equipo rojo es que ha tenido la suya propia. El equipo rojo cuando sale tiene un broncón. David Seco pierde los papeles, que yo no le he visto perderlos así como capitán hacía bastante. Y sobre todo es con Gullo. Al parecer, Gullo pues tiene un carácter peculiar, nos está recordando un poquito a un ex concursante de las primeras ediciones, Bárbaro el Pinga. Que también tenía una actitud un poquito volátil y de llamar mucho la atención. Aquí prácticamente lo que se queja el grupo es de que tú hablas mucho, tú sí que expones, tú eres muy así, muy explosivo, pero luego a la hora de que alguien te dice algo tú no escuchas nunca, y es lo que le dice David. Nosotros te hemos escuchado a ti, pero tú no nos has escuchado a ninguno de nosotros. Y bueno, la bronca gira en esos términos en todo el rato, pero es una bronca bastante potente. Así que ya vemos que el programa va de broncas. Y bueno, pues con la vuelta de los concursantes a los campamentos, esto no se soluciona. Quitando las verdes, que las verdes en el campamento rico, pues bien, como iban a estar, no tienen ningún problema. Tanto en el equipo rojo, en el campamento pobre, que la llegada no es buena porque tienen al Carni medio lesionado, como sobre todo en el equipo azul hay un mal ambiente importante. Se ha dividido prácticamente en 2 bandos. Por un lado están Polvillo, Finiquito y Queroseno, y por el otro lado está todo el resto del grupo. Y estos 3 es como que tienen, no sé, su propia cosmovisión del programa, su propia forma de hacer y critican mucho, van a las cámaras, tal, no sé qué, tiran bastante mierda y el equipo esto se lo va a penalizar o se lo va a recordar. Y cuando llegamos a la asamblea se va a ver perfectamente. Como ya hemos dicho antes, Finito y Queroseno ya están nominados y en la asamblea esta se va a sacar un poco a debate todo esto que ha pasado de las discusiones, que si Pastrana, que si las nominaciones, etc. Por un lado se ve claramente que Finito y Queroseno echan en cara al equipo que no les ha apoyado tras su nominación. Por otro lado, el programa le pregunta, como hemos dicho, a Polvillo sobre estas polémicas declaraciones en las que acusa a Joana Pastrana de haber utilizado este insulto. Y Polvillo aquí empieza a recular un poquito, bueno, yo oí, a mí me pareció escuchar, pero claro, no dice a ciencia cierta. Y claro, hay varias concursantes, sobre todo las 2 Andreas, Nai, que no se lo creen de Joana Pastrana, que no creen que haya utilizado ese lenguaje con él, y entonces claro que a la vista de las dudas, esto a ellas también les genera más dudas. Pues ahí se genera un caldo de cultivo muy raro, se genera una tensión muy rara que explota con el momento de las nominaciones. En el momento de las nominaciones, los primeros en nominar van a ser Queroseno y Finito y Queroseno, y su nominación se la van a dar a Nai. Pero claro, el argumento que utilizan es que Nai, supuestamente,
está tratando de ganarse un voto favorable, el de Eusebi, con malas artimañas, como dejándole entrever cierto interés emocional, sexual, como queramos llamarle, algo a lo que Eusebi como que también está cayendo y que ella, al ser mayor, como que le está manipulando y que eso no les parece bien. A ver, que ellos pueden utilizar el argumento que sea, pero yo creo que una situación como esta, donde tienes que mirar por el equipo, tener un equipo más fuerte, no sé, entrar en cosas personales en si dos intentan tener una relación o no intentan, tampoco lo veo. Y yo creo que es un poco lo que hace explotar esto. ¡Pum! Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! Y de hecho en las redes así se lo hicieron bien. De repente, llegado este momento, las nominaciones se convirtieron casi más en una especie de Gran Hermano. La gente no nominaba por lo que se suele nominar en el Conquist, que es por tener a mi lado los más fuertes para que me ayuden a llegar lo más lejos, sino por motivos muy personales, pero personales en el sentido como ese. Te veo que manipulas a la otra persona, entonces como la manipulas yo te nomino por manipuladora. Pues no suele ser la típica nominación que vemos, ni mucho menos. Entonces ahí explota un poco, pero hasta el punto de que el propio Patxi Salinas coge y dice, o sea, yo esto sí que no me lo esperaba. Si llego a saber que esto va a ser así, yo ni vengo, no me interesa venir aquí, yo he venido a competir. Y claro, como Polvillo también apoya esa teoría, esa hipótesis que el resto de concursantes del equipo no apoyan, pues al final se lleva prácticamente todas las nominaciones. Así que el segundo nominado va a ser Polvillo. Y el tercero, que tenía que ser el del capitán, se lo dejan para que lo haga en el propio campamento. Esto ya sabemos que a veces el programa, con ánimo de desestabilizar, lo hace, y aquí en una asamblea que estaba totalmente desestabilizada, pues qué más que, oye, mira, vete, llévate el marrón allí y lo resuelves en el campamento, que si hay más disputas, que las hubo, obviamente. Allí ya en el campamento pues ya les echaron que si esta no es la actitud, si no cambiáis esta actitud no os vamos a aceptar en el equipo. La parte rebelde también decía, pues a nosotros nos interesa, para nosotros el resto estáis muertos. Un cacao ahí bastante serio, y que yo he de decir que si a mí Polvillo no me gustaba, en este capítulo pues lo reafirmo, y me van a entrar en ese saco también de personas que no me acaban de convencer, que creo que se han equivocado de programa. En el Conquist hemos tenido siempre mucho alicate de ese estilo, ahí para hacer cuentas, y podríamos contar muchísimos, pero yo creo que estos estarían mejor en otro tipo de reality. Aunque ellos lo defienden abiertamente, que ellos están en un reality y que sus nominaciones valen igual que las demás, pero no sé, no me parece esencia Conquist y no me gusta, ni en ese saco voy a meter también a los dos hermanos, a Finito y Queroseno. Y ojo, porque estoy por meter también a Gullo, que si no ha entrado todavía a ese saco, ahí anda, ahí anda. Y esto lo digo porque llega el nominado o el inmune que tienen que dar las verdes. La capitana Joana Pastrana tiene que ir al campamento pobre, a donde están los rojos, para hablar con ellos y para darles el cetro de inmunidad. En esta ocasión Joana iba totalmente decidida a dárselo al Carni. Pero claro, ¿qué sucede? Que en el momento que está allí se monta otra vez otra bronca con Gullo. Es que Gullo está en todas las salsas. Es el centro de todas las salsas. De hecho pasa algo muy extraño, y es que se monta allí un jaleo importante. Eso le hace a Pastrana cambiar de idea, darle el cetro a Gullo, y en ese momento a Gullo se le cambia la cara. Una vez que es inmune, de repente es un corderito, cambia la forma de hablar. Podría ser que estemos ante la pedazo de actuación de este hombre para salir inmune. Más falso que mi abuela haciendo motocross. Él sabía que si no salía inmune le iban a nominar. Y yo creo que él se ve que en ciertas pruebas puede tener algo de flaqueza, más de la que a priori hubiera parecido, y el tío ha hecho no sé, un papelón o qué, pero vamos, ha conseguido ser inmune y se ha salvado. Total, que los últimos nominados antes de ir al duelo los conocemos ya en la mañana en la que van al duelo, y van a ser por parte roja el Carni, que era el otro que les quedaba a los rojos, y no era Gullo iba a ser el Carni, y por parte del capitán azul va a nominar a Nai. Al final era la otra parte implicada en esa bronca, y un poquito también por nominar a la persona más débil, o que a priori parece más débil, pues mandan a Nai. Y así es como llegamos a un duelo de estos imponentes del Conquist. Un duelo en el que tienes que hacer una ascensión libre por una maroma, o sea, tienes que ir subiendo con tus manos y tus pies, sin ningún tipo de ayuda, ni nudos, ni nada. Tienes que subir hasta por 4 banderines que están a diferentes alturas, pero tienes que subir a por uno, bajar, otro bajar, lo cual hace que tienes que subir un montón de cuerda. Y en esta tesitura, el Carni, que tenía la posibilidad de elegir, hizo una cosa que me parece bien. En vez de tirar por lo que él hubiera considerado más débil, cogió y dijo, mira,
Polvillo, tú has tenido unas malas frases o un mal comportamiento para con nosotros, que si nos has hecho una peineta, que si nos has mandado a la mierda, y por eso voy a salvar a Nai para que tú compitas. Y a ver, entre Polvillo y Nai yo no sé cuál de los dos lo hubiera hecho mejor, pero desde luego Polvillo, vamos a ver qué hace, si no el peor, uno de los peores duelos que yo recuerde. Ya llamativo la atención que en el momento en que cada grupo se va con sus ayudantes a explicar o a planear un poco la prueba, en ninguno hablan de la pinza. Cuando en el Conquist, vamos, en cuanto llega ese momento, todos, la pinza, la técnica, la técnica, la pinza. Ahí ninguno habla de hacer técnica de pinza ni de hacer técnica. De hecho, vemos que cuando empieza la prueba, los dos primeros que consiguen su maroma y que pueden empezar a subir son tanto Queroseno, que va a ser el que compita de los dos hermanos, como el Carni, y los dos empiezan a subir y suben hasta el primer banderín relativamente fácil, pero ninguno hace técnica de pinza, ¿eh? Los dos tiran de brazos, suben, papán, y cogen el primero. Así te matas, te fundes, es imposible que así subas mucho más. Entonces ya el resto de la prueba va a ser, vamos a verles un poquito pelearse con la maroma, a ver si son capaces de conseguir alguna técnica poco ortodoxa para sostenerse mejor, algo de pinza y empiezan a hablar a partir de conseguir el primer banderín estos dos concursantes, pero vamos, es tal el show, ninguno tiene ni idea de cómo hacerlo o muy poco, que pasó algo curioso, y es que en el Conquist, que normalmente la música de fondo suele ser como dramática, tensa, tal, pusieron música de humorística, como cómica, casi Benny Hill por detrás. Les veías a todos enrodándose en las piernas para intentar hacer una especie de pinza o algo que les permitiera subir mientras oías la música cómica por detrás, vamos. Un show. De hecho, el show, como digo, el máximo lo hizo el Polvillo, que fue incapaz de subir nada. O sea, parecía una peonza enrollado en esa maroma. Y de hecho, tan flojo fue el duelo que solo le salvó al Carni que Polvillo al final abandonase. Después de un rato ya en el que no conseguía hacer nada, Polvillo dice que abandona y eso le salvó al Carni. Porque el Carni había conseguido un banderín, no parecía que fuese a conseguir ninguno más. Sí que Queroseno había conseguido dos, coge un poquito mejor la técnica y consigue llegar a un segundo banderín, y entonces ya sabemos que en el Conquist hay esto que son los mínimos, y muchas veces el mínimo suele rondar en torno a hacer el 50% de la prueba, lo cual significa que Queroseno yo creo que sí habría llegado a un mínimo, pero el Carni, el mínimo con un solo banderín y ese que estaba prácticamente muy cerca de la mano, yo creo que no se lo iban a dar. Lo que pasa es que explicaron, si fuese que se hubiera acabado el tiempo, por mínimo no habrías pasado, pero como otro concursante ha abandonado, en ese caso sí que continúas porque ha sido un abandono y él es el que se marcha. Yo no lo había escuchado nunca antes esto, pero bueno, puede tener algo de lógica, pero bueno, ya sabemos que en el Conquist se inventa siempre este tipo de cosas y que puede salir por cualquier lado. El día de mañana será igual, pero decidirán otra cosa y así son. Y bueno, esa es la forma en la que Polvillo acabó su aventura. Yo lo agradezco, no me apetecía tener que estar comentándolo mucho más. De hecho está guay porque hay muchos expulsados de estos primeros 3 episodios para el debate que empieza mañana mismo. Normalmente en el debate va siempre el expulsado de esa semana, pero como hay tantos, pues no va a tener demasiado tiempo de televisión, lo cual agradezco mucho. Y hemos visto también el adelanto de la semana que viene, que es el Troncoala. Yo he hecho mi propia teoría que me encantaría que sucediese. Si en el Troncoala, que es el típico juego que es bueno para los rojos, cogen los rojos y ganan, los azules quedan segundos y las chicas quedan terceras, los rojos pueden dar la inmunidad posiblemente a Nai o a la otra Andrea, nunca me acuerdo cómo se apellida, y el capitán azul como segundo clasificado, en ese caso daría la nominación a los hermanos, a Queroseno y a Finito. Esto les llevaría a duelo obligatorio. Y luego, bueno, entre las verdes no sé quién saldría, pero me encantaría que fuese Mireia y que les ganasen un duelo y les mandase para casa. A partir de ahí, ya sin estos 3 elementos azules, el equipo se nos queda un poco ya escueto de concursantes, pero se nos queda, yo creo que apañado. Y quedaría un Conquist ya más interesante, por lo menos para mi punto de vista y para como a mí me gusta que sea el Conquist. Pero bueno, esto tiene que ser para gusto de todos. Si a vosotros también os ha gustado, ya sabéis, darle a like, suscribiros, comentarme y nosotros nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, un saludo y agur. ¡Uy, qué tardes! ¡Uy! ¡Uy, qué tardes! Me tengo que ir.